Bien, les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 37. En esta mañana estamos continuando con la serie acerca de la familia. La serie acerca de la familia. Estamos en Génesis capítulo 37. Y yo quiero hablarte por un momento acerca de cultivando las buenas relaciones familiares. Cultivando las buenas relaciones familiares. Estamos en Génesis capítulo 37. Hermanos, si tú quieres cultivar algo, lo primero que tú vas a necesitar es preparar el terreno. Preparar el terreno. Esto es hacer una limpieza de la tierra, quitar de alguna manera aquellas cosas que no van, aquellas cosas que están de más, aquellas cosas que no causarán ninguna utilidad, que no serán beneficiosas para lo que tú vas a cultivar. Así que lo primero que tú vas a hacer es preparar la tierra. Luego de ello, lo que tú necesitas hacer es agregarle a esa tierra algo que sí ayude. Entonces puedes agregarle algún fertilizante, algo que le venga bien. Hermanos, en esta mañana para cultivar las buenas relaciones familiares es igual. Lo primero que se necesita es quitar lo que está de más, lo que no ayudará en nada. Y es por eso que yo quiero mostrarte rápidamente algunas actitudes o conductas que no deben existir o que no debes permitir en el hogar. Algunas actitudes o conductas que no deben existir o no debes permitir en el hogar. Y después, como les dije, tú necesitas agregar un fertilizante. Y para eso yo quiero mostrarte lo que no puede faltar en el hogar, lo que necesitas practicar para cultivar las buenas relaciones familiares, ¿sí? Así que para eso en esta mañana vamos a utilizar el ejemplo de la familia de Jacob. Estamos en Génesis capítulo 37. Vamos a leer 11 versículos. Ese va a ser nuestro texto para hoy. Génesis 37 del 1 al 11. Espero que ya lo tienen. Así que comenzamos leyendo el verso 1. Dice la Escritura: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hasta ahí leemos.
Hermanos, algunas actitudes o conductas que no deben existir o que tú no debes permitir en el hogar. Entre ellos, lo primero que yo quiero mencionarte en esta mañana es el favoritismo. El favoritismo, el asunto de hacer distinciones o de tener preferencias entre unos y otros dentro de la familia. Eso es algo que no debería ocurrir en ninguna manera. Dice el texto aquí en verso 3 que amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Así que aquí está Jacob marcando una diferencia entre sus hijos. Recordemos que Jacob tenía 12 hijos y una hija. Pero Jacob tenía un sentir especial por José, como dice el texto, lo había tenido en su vejez, porque José era hijo de Raquel, también la mujer que Jacob amó. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob fue a lo de su tío Labán? Y conoció a Raquel y trabajó 14 años a fin de que se le dé por esposa. Y dice que esos 14 años le parecieron como pocos porque en verdad que la amaba. Así que José era hijo de esa mujer que Jacob amó. Quizás también la escritura no lo dice, pero puede ser que Jacob ya tenía algún indicio de lo que Dios iba a hacer, de que Dios iba a hacer algo grande a través de José, y quizás también por eso tenía un sentir especial por él. La escritura no lo dice. El asunto, mis hermanos, en esta mañana es que ninguna de estas razones debieran ser suficientes ni debieran ser excusa para hacer distinción entre los hijos. Nosotros entendemos que Jacob había tenido un mal ejemplo de sus padres, ¿sí? ¿Se acuerdan Isaac y Rebeca? Que dice la escritura que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Había tenido un mal ejemplo de los padres acerca de esto, del favoritismo. Ahora él estaba haciendo lo mismo. Hermanos, a menudo nosotros podemos caer en el gran error de hacer distinción entre los hijos. Y déjame decirte que esto puede suceder aún sin que nosotros nos diéramos cuenta. Pudiera suceder sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y es verdad también que quizás hay situaciones que nos llevan a tener un sentir especial por alguno de los hijos. Pero esto no implica que amamos a un hijo más que al otro, pero hay situaciones que nos llevan a tener un sentir especial por ellos. Por ejemplo, uno dice, mi primer hijo, ¿sí? Porque fue aquel con el cual fui papá o fue aquel con el que fui mamá, entonces hay un sentir especial por él. No quiere decir que lo ame más, pero hay un sentir especial por él. O dice el hijo más pequeño, ¿sí? Porque fue el último, ¿sí? Entonces hay un sentir especial por él. Y cuando nace el primero, da la sensación como que todo fuera más especial, ¿no? Y hay fiesta, y hay celebración, y hay preparativos. Está por nacer el primero, y hay ropa nueva de todos colores, y hay una habitación nueva, recién pintada, y hay una cuna nueva, y todo es especial. Cuando nace el segundo, parece que no hay nada especial. Es el mismo cuarto, la misma pintura, la misma cuna y capaz que hasta la misma ropa que usó el hermano. Pero esto es lo que puede suceder. También el último tiene eso de ser el más chico, ¿no? A veces el más mimado, a veces el más consentido. Aquel al que se le permite cosas que quizás a los más grandes no se les permitieron. Y los más grandes reclaman, ¿no? Ah, que a mí no me dejaban hacer eso. ¿Y los del medio? Los del medio, bien, gracias. No hay nada especial para ellos. Lamento si te tocó ser de los del medio. A mí me tocó ser el último, así que había algo ahí. Pero lamento si te tocó ser de los del medio. Hermanos, las distinciones pueden venir por varias cosas.
¿Mm? A veces porque todos son varones y justo salió la nena, entonces la nena tiene un trato especial, o porque son todas nenas y justo vino el varón, entonces hay un sentir especial por el varón. Nos tomamos estas cosas con gracia y nos reímos un poco, pero hay otras cosas que pueden llevar a un padre a establecer preferencias sobre los hijos, y cuánto cuidado que necesitamos tener con esto. Por ejemplo, si uno es más aplicado que el otro, si uno es más esforzado que el otro, si uno es más sobresaliente, si a uno le va mejor en el estudio o en lo que hace, si tiene más habilidades, si es más talentoso, a veces corremos con el riesgo sin darnos cuenta de establecer preferencias. Y qué triste cuando esto ocurre, cuando los padres hacen distinción entre los hijos. Y es triste pensar que aunque decimos esto a mí no me va a pasar, que podemos llegar a caer en esto sin darnos cuenta. Hay muchas oportunidades en que los hijos son víctimas de este tipo de favoritismo y lo notan, y algunos hasta crecen con rencores y lo callan. Hermanos, Dios es el mejor ejemplo de padre que nosotros pudiéramos tener. Dios es el mejor ejemplo en la manera de relacionarse para con los hijos, y su manera de relacionarse para con los hijos debiera ser el ejemplo que nosotros sigamos. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, es un Dios que ama a todos por igual. Él no tiene favoritismo, Él no tiene un trato especial con ninguno de sus hijos. A Él no le importa la raza, no le importa la lengua, no le importa el color de piel. No importa si más pecadores o menos pecadores, Él a todos ama por igual. Y Él dio su vida por todos. Pablo decía, no hay diferencia entre judíos y gentiles, para Dios es igual. Mismas promesas para todos, misma salvación, misma gracia, misma misericordia, mismo perdón. Dios no hace distinción. Así que la buena noticia hoy es que no importa cuán pecador tú seas, Dios te ama igual. Él te perdona igual que a mí, igual que a cada uno de nosotros. Él quiere tener una relación especial contigo, y Él quiere que tú formes parte de esa familia donde todos los hijos son iguales para Él. Pero el asunto, hermanos, es que si Dios no hace distinción entre sus hijos, ¿qué nos hace pensar que nosotros pudiéramos hacer distinciones dentro del hogar entre un hijo y otro y tener preferencias? Necesitamos prestar atención y tener mucho cuidado, porque como dije, las preferencias pueden estar ahí aunque nosotros no nos demos cuenta. Cuidado con esto de las preferencias dentro del hogar. Corta, quita las preferencias. Lo próximo que quiero señalarte rápidamente, el texto aquí habla de chismes, habla de rumores de uno contra otros. Esto es algo que tampoco debiera existir dentro del hogar. Dice la segunda parte del verso 2, dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Dice, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. De alguna manera, eso es lo que el texto nos dice que él estaba haciendo, lo que estaba haciendo José. Andaba con chismes, andaba con rumores, aunque aquí la escritura dice que él le informaba a su padre. Otras traducciones dicen que él le contaba, que él le decía todo, que él le hacía saber a su padre. Él le llevaba los malos informes. En criollo, hermano, él le iba con el cuento a su padre sobre lo que hacían sus hermanos y le informaba de la mala fama que ellos tenían. Y lógicamente que esto producía en sus hermanos un gran descontento. Tenemos que entender, hermanos, que hay una diferencia muy grande entre dar informes que pueden ser necesarios, dar informes que pueden prevenir algo,
dar informes que pueden resolver algo, informes que son para bien, informes que tienen un buen propósito. Hay una diferencia entre dar estos buenos informes y andar chusmeando, llevando y trayendo cosas que ni son necesarias, ni ayudarán en nada, ni resolverán nada. Una de las responsabilidades que tú y yo tenemos es la de estar atento a qué cosas son las que se hablan dentro del hogar. ¿Qué cosas son las que se hablan dentro del hogar? No solo lo que se habla, también lo que nosotros escuchamos, lo que nos cuentan, a qué prestamos el oído. Hay hogares donde tristemente encontramos hijos hablando en contra de los padres, la madre prestando el oído a un hijo que está hablando mal de otro hijo, padres llevando fuera del hogar lo que hacen sus hijos, padres chusmeándole al vecino, chusmeándole al compañero de trabajo, lo que hacen sus hijos, no con el fin de resolver algo, sino con el fin de chusmear y nada más. Estas cosas, hermanos, lo único que hacen es dañar más a la familia, dañar las relaciones familiares, crear en el otro un sentimiento de bronca, un sentimiento de enojo, un sentimiento de rencor. Entonces lo que yo te animo en esta mañana, en lugar de hablar con otro sobre lo que hace tu hijo, habla con él. En lugar de hablar con otro de lo que hacen tus padres que a ti no te gusta, habla con ellos. Promueve la buena conversación dentro del hogar, promueve la buena comunicación, fomenta el diálogo dentro del hogar. Eso es algo que se está perdiendo, el diálogo dentro del hogar. Y esto mismo es aún lo que necesitamos hacer dentro de la familia espiritual. No solamente en nuestros hogares, dentro de la familia espiritual, fomentar el diálogo, ¿sí? Hay muchos textos en las Escrituras hablando sobre los chismes, muchos textos hablando sobre cómo debiera ser nuestra manera de hablar. Proverbios 11:13 dice que al que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay muchos textos que nos dicen cómo debe ser nuestra manera de hablar. Efesios 4:29 dice que las palabras que salen de nuestra boca deben ser palabras de edificación. Hermanos, nosotros necesitamos cortar con los chismes, tanto en el hogar como en cualquier otro lado, inclusive en la iglesia. Déjame recordarte que los chismes son del diablo. Los chismes no son de Dios. De hecho, no agradan a Dios, no edifican en nada, no producen nada bueno, no traen soluciones, más bien traen más contienda. ¿Para qué entonces le vamos a dar el lugar? Así que quita el chisme de tu casa, quita las malas conversaciones, quítalo porque de alguna manera están causando daño y no permitirán crecer las buenas relaciones familiares. Estas cosas no permitirán crecer a las buenas relaciones familiares. Otro aspecto que voy a mencionarte, que encontramos aquí en el texto, es sobre la indiscreción o la imprudencia. Indiscreción o imprudencia. Dice el texto allí en verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hablando de este sueño que Dios le mostró a José, es verdad que este sueño que él tuvo se trataba de una profecía que más adelante se iba a cumplir. Es verdad que Dios aquí le está revelando a José de alguna manera lo que él está por hacer.
Pero también es muy probable que José está perplejo con todo esto. José es joven, José es inmaduro, José es impulsivo, no sabe mucho cómo tratar el tema, aún no entiende ni siquiera el significado de los sueños, pero sin duda que el hecho de haberlos contado a sus hermanos y quizás la manera en que él lo contó, la manera en que él lo expresó, esto molestó mucho a sus hermanos y esto complicó más la relación entre ellos. Quizás José no lo pensó bien, quizás él no pensó bien cómo hablar, cómo tratar el tema. Quizás hubiera sido mejor que él lo hable a solas con su padre en secreto, primeramente. Lo cierto, hermano, es que hay cosas que aunque sean verdad, hay cosas que aunque sean reales, hay que tener cuidado de cómo se dicen. Hay cosas que requieren de una manera especial para decirlas, de un tacto especial para decirlas. Ese mito o ese cuento de, yo digo lo que pienso, eso no ayuda en nada. Ese mito o ese cuento de, bueno, hay que decir la verdad y ya. Hay maneras y maneras para hablar y tenemos que tener cuidado con esto. Hermanos, todas las cosas que nosotros decimos mayormente producen una reacción en quienes las escuchan. Lo que nosotros decimos produce una reacción en quienes escuchan y esa reacción puede ser buena o mala, pero sí o sí va a producir una reacción. Y la verdad, hermanos, es que pocas son las veces en que nosotros nos detenemos para pensar por un momento en qué clase de reacción va a tener esto que yo voy a decir ahora. ¿Qué clase de reacción va a producir en el otro? Nosotros necesitamos ser prudentes si queremos preservar las buenas relaciones familiares. Tenemos que ser cuidadosos con la manera en que nosotros nos conducimos. Tenemos que ser cuidadosos en la manera que nosotros hablamos. Antes de abrir la boca, tú y yo debiéramos pensar cómo caerá esto que yo voy a decir, qué reacción va a producir. Así que mi hermano, en esta mañana, corta con la imprudencia. Corta con la imprudencia para fomentar o cultivar buenas relaciones dentro de la familia. Corta con la imprudencia. Piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. Y algo más que no debe haber dentro del hogar. Aquí el texto habla de odio, habla de aborrecimiento, y esto es algo que tampoco debiera existir dentro del hogar. Sin embargo, este odio del que habla aquí, este aborrecimiento, fue un poco el resultado de lo anterior, de lo que hemos visto, fue un poco el resultado del favoritismo de Jacob, fue un poco el resultado de los malos informes que daba José. Este odio, este aborrecimiento fue un poco el resultado de la imprudencia de José al hablar. Dice el verso 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aún luego de que él contó los sueños, el verso 5 dice, y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y el verso 8 dice que le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Hermanos, así como las actitudes de Jacob y José trajeron consecuencias, produciendo odio en los hermanos de José, también las actitudes de odio que ellos tuvieron trajeron grandes consecuencias. Esas actitudes trajeron grandes consecuencias y podemos ver los resultados de ese odio. Podemos ver aquí en el texto siguiente los resultados de ese aborrecimiento, aún los resultados de la envidia de ellos.
Al leer el resto de la historia, nosotros encontramos que un buen día los hermanos de José tuvieron la oportunidad y se levantaron contra él. Dice la escritura que primero lo metieron en un pozo, luego reflexionaron y decidieron venderlo como esclavo. Y hermanos, yo no creo que esta fue una actitud que a ellos les vino a la mente en ese mismo momento y nada más. Yo creo que ellos ya estaban tan enojados con José, ya estaban tan embroncados con él, que ellos pensaban entre sí, un día nos las va a pagar. Yo creo que estaban tan enojados que ellos pensaban para adentro y hablaban entre sí diciendo, un día algo le vamos a hacer, solo falta que tengamos esa oportunidad. Yo creo que ya lo tenían en la mente, le faltaba la oportunidad. Hasta que finalmente la oportunidad les llegó. Y eso que ellos hicieron fue el resultado de esa ira, de ese enojo que ellos tenían con él. José en alguna manera les había ofendido. Quizás, como dijimos, la ofensa puede venir sin querer. La ofensa puede venir sin darnos cuenta. Esto es algo que a cualquiera le pudiera pasar. Quizás ofender a alguien, irritarlo en tal manera que se quede embroncado, enojado con nosotros y quizás nosotros ni nos dimos cuenta. De hecho, hermanos, las ofensas parece que ya son comunes en el hogar. Y como decimos, pueden venir sin darnos cuenta. Y la Escritura dice que las ofensas pueden ser muy dolorosas. En verdad pueden ser muy dolorosas. Dice la Escritura, la ofensa, las palabras pueden ser como golpes de espada. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En verdad podemos lastimar, podemos herir, podemos causar grandes conflictos sin querer. Santiago dice que todos ofendemos muchas veces, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Todos alguna vez ofendimos y todos alguna vez fuimos ofendidos y quizás hasta fuimos ofendidos sin querer. Las ofensas son uno de los conflictos más comunes dentro de los hogares, aún dentro de las iglesias. La ofensa, hermano, es el resultado de una palabra fuera de tiempo. La ofensa puede ser el resultado de una palabra fuera de lugar. La ofensa puede ser el resultado de una mala intención o no. Dice la Escritura que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. Otro texto dice que las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esto es un lugar impenetrable, algo difícil de abrir, algo difícil de soportar o algo difícil de resolver. Y tristemente y lamentablemente tenemos que decir que por causa de las ofensas, familias han sido destruidas. Por causa de las ofensas, hogares han sido divididos. Hijos se han ido de sus casas por causa de las ofensas. Matrimonios se han separado. Gente ha abandonado las iglesias por causa de las ofensas. Y es verdad y entendemos que a veces algunos se ofenden por pequeñeces. Algunos se ofenden por cosas sin sentido. A algunos les basta que uno lo mire medio torcido y ya están ofendidos. Pero el punto, hermano, es que hay que enfrentar las ofensas. Hay que enfrentar las ofensas. Hay que aprender a resolver estas cuestiones. José ofendió a sus hermanos. Ahora ellos hicieron algo peor con él. Y yo quiero que
pensemos por un momento en la respuesta de José a la acción de sus hermanos. La respuesta de José a la acción de sus hermanos. José, vendido como esclavo, allí en Egipto, él pasa las 1001. José allí en Egipto, él es acusado injustamente, él es llevado preso, en verdad que la pasa mal. Dios estaba haciendo algo con José. José ahora está en un tiempo de aprendizaje. Dios lo está haciendo crecer. Dios lo está haciendo madurar a la fuerza. Dice al fin del relato que pasan los años, Dios pone a José como gobernador de Egipto. Él es el segundo al mando. Llega esto de que hay hambre en toda la tierra y todos van a buscar comida a Egipto, y entre ellos llegan los hermanos de José. Se produce ese encuentro entre hermanos, ese encuentro entre familia, con la diferencia que ahora José ya no es el mismo. José ahora es otro, no es el mismo de antes. José ha estado en la escuela de Dios, José ha madurado. José ahora no estaba esperando este tiempo, no estaba esperando este momento para ejercer su poder o su autoridad sobre sus hermanos, no estaba esperando este tiempo para causarle daño. José estaba esperando este momento para ejercer lo que Dios le había enseñado. Estaba esperando este momento para perdonar, para hacer bien a sus hermanos. Hermanos, es necesario y tiene que llegar ese momento en nuestras vidas en que nosotros aprendamos y ya no actuemos de la misma manera que antes. Tiene que llegar ese momento en nuestras vidas en que Dios nos enseñe y nosotros dejemos de actuar bajo la ira. Si en verdad hemos pasado por la escuela de Dios, si Él nos ha enseñado, si Él ha estado trabajando en nosotros, tiene que llegar ese momento en que tú y yo, siendo dirigidos por Él, seamos capaces de omitir las ofensas, seamos capaces de perdonar a otros. Y hermano, déjame decirte que cuando Dios te enseña algo, sin duda el que Él te va a dar oportunidades para que tú pongas en práctica lo que has aprendido. Él te va a dar esas circunstancias, esas posibilidades para que tú pongas en práctica lo que has aprendido. Así que muy rápidamente ya quiero darte la segunda parte. Lo que tú debes agregar, lo que no puede faltar en la familia para poder cultivar esas buenas relaciones familiares. Y esto es la necesidad de pasar por alto la ofensa y la necesidad de perdonar. Pasar por alto la ofensa y perdonar. Estas son actitudes que necesitan estar en el hogar. Necesitamos practicar estas cosas y aún fomentarlas dentro de nuestra familia. No hacer caso a las ofensas. No hacer caso a las ofensas. Omite la ofensa. Pasa por alto la ofensa. Mira lo que dice ahí Proverbios 19. Dice Proverbio 19, verso 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos, el sabio, el prudente, no hace caso de las ofensas. Las pasa por alto. Parece sencillo, pero necesitamos crecer en esto de pasar por alto la ofensa.
Dice Proverbios 12:16, el necio da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio da a conocer su ira cuando le ofenden. El que anda en la carne, ese enseguida muestra la ira. Mas el espiritual, ese no hace caso de la ofensa. Hermano, lo que va a poner de manifiesto qué clase de cristianos tú y yo somos, más que nuestras acciones, van a ser nuestras reacciones. Eso es lo que va a poner de manifiesto cuál es nuestra condición espiritual, nuestras reacciones. Uno puede calcular y prever las acciones. Uno puede decir, yo voy a hacer esto o aquello, lo otro. Podemos calcular las acciones, pero las reacciones, esas son difíciles de prever. A ti te ofenden, a ti te causan un mal inesperado y en verdad hay que ver cuál será tu reacción. Y la manera en que tú reacciones, eso va a ser un indicador de tu condición espiritual. Nuestras reacciones nos muestran cuál es nuestra condición espiritual. Y es fácil andar bien y reaccionar bien cuando todo marcha normal, cuando no hay conflictos, cuando hay buen trato. Pero el asunto es cómo reaccionamos cuando las cosas están difíciles. El asunto es cómo reaccionamos cuando hay ofensas, cuando nos causan daño, cuando nos lastiman. La pregunta, hermano, es, ¿puedes tú mantenerte inmóvil? ¿Puedes tú mantenerte tranquilo sin reaccionar mal cuando hay una ofensa? Proverbios 29:8 dice que los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. Los sabios apartan la ira. Uno que camina con el Señor tiene dominio propio y tiene esa capacidad de reaccionar bien ante el maltrato, ante la ofensa. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El sabio controla la ira. Como el caballo que tiene poder pero es controlado con las riendas, así la ira tiene poder pero necesita de ser controlada con riendas. Necesita ser controlada con riendas. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre que no tiene riendas. El hombre que no tiene riendas. Necesitamos aprender a reaccionar correctamente cuando alguien nos ofende. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte. El enojo es de los necios, es lo que dice el texto. Y el necio pierde el control de su actitud. El necio pierde el control de sus palabras porque está siendo controlado por la ira. Y eso no es de cristianos espirituales. Eclesiastés capítulo 10. Miren este texto, Eclesiastés capítulo 10, verso 4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Si te ofenden, no dejes tu lugar. Si te maltratan, no dejes tu lugar. Si te causan daño, si te lastiman, no dejes tu lugar. No te salgas de tus cabales. Hermanos, qué fácil que uno pierde el control. Qué fácil que uno pierde su lugar en medio de las ofensas.
Déjame darte un ejemplo de cómo debería funcionar. ¿Cómo debiera ser esto de las ofensas para nosotros? ¿Cómo debiéramos reaccionar? Hermano, tú puedes ir al cementerio, escoger la tumba que a ti te plazca y allí comenzar a hablar. Y puedes comenzar a despacharte con el muerto. Y tú puedes hacer lo que quieras, puedes decirle lo que te venga a la gana, tú puedes maldecirlo, tú puedes insultarlo, tú puedes injuriarlo. Pero al final del día, ¿tú sabes cuál será su reacción? Nada. Está muerto. No va a reaccionar. ¿Entiendes cómo debiera funcionar para ti y para mí? Si tú y yo estamos muertos en Cristo, si tú y yo estamos crucificados con Él, no debiera haber manera alguna, no debiera haber cosa que nos pudiera quitar de nuestro lugar. Nada debiera poder hacernos salir de nuestros cabales. Pero con todo eso, hermano, cuán fácil es muchas veces enojarse. Cuán fácil que nos enojamos muchas veces. Y como les decía, parece que algunos hasta el extremo se enojan por cualquier cosa. A veces pasa en la casa, pasa en la iglesia. Nunca falta aquel que se enoja por cualquier cosa. En la casa la esposa anda enojada, preguntas, ¿por qué anda enojada? No sabe. El esposo anda enojado, no sabe por qué anda enojado. Nos enojamos por cualquier cosa. A veces no sabemos ni por qué andamos enojados. Lo que yo puedo decirte, hermano, con seguridad, es que es fácil enojarnos y es fácil ofendernos cuando andamos en la carne. Cuando andamos en la carne nos ofendemos por cualquier cosa, nos enojamos por cualquier cosa. Pero cuando andamos en el Espíritu es completamente diferente. Nosotros necesitamos aprender a responder con bien ante las ofensas. Necesitamos aprender esto de no devolver mal por mal. Incluso hasta necesitamos, como dice la Escritura allí en Mateo, aprender a orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Aprender a orar por aquellos que nos hacen daño. ¿Saben que esa oración por aquel que te causa daño, por aquel que te ofende, no simplemente es para que Dios trabaje en esa persona? Cuando tú oras por esa persona, Dios obra en tu corazón y tu sentir es diferente. Dios no tanto va a cambiar a la otra persona, pero Él te va a cambiar a ti. Así que necesitamos crecer en esto. Y hermanos, no solamente pasar por alto la ofensa, aprender a perdonar. No vamos a tocar este aspecto por causa de tiempo, pero necesitamos aprender a desarrollar este aspecto del perdón. ¿Cuán importante es el perdón? Otro ingrediente que necesitamos agregar en el hogar para cultivar las buenas relaciones. Pero un perdón genuino. Un perdón como el del Señor. Un perdón que olvida, que no se vuelve a cada rato a los recuerdos, porque a veces nos volvemos historiadores, decimos que perdonamos, pero a cada rato estamos recordando lo que hizo el otro y eso no es perdón. Un perdón que no lleva la cuenta, un perdón que no va diciendo, pero ya te perdoné esto 1, 2, 3, 4 veces, un perdón que no lleva la cuenta. Un perdón que reconoce que si algo sucedió es porque Dios lo permitió, así que voy a ver qué es lo que Dios quiere que aprenda en este tiempo y voy a omitir la ofensa y voy a perdonar. Un perdón primeramente en el corazón. ¿Tú te has puesto a pensar en qué momento tú crees que José perdonó a sus hermanos? ¿Tú crees que José perdonó a sus hermanos cuando ellos llegaron ahí y le pidieron disculpas por lo que había sucedido? Porque yo creo que José perdonó a sus hermanos mientras estaba en la escuela de Dios.
cuando Dios estaba trabajando con él, cuando Dios estaba tratando con él, cuando Dios le estaba enseñando, entonces él comprendió que necesitaba perdonar a sus hermanos. Así que hubo un perdón primeramente en el corazón. Él no esperó a que vinieran a él a pedirle disculpas. A veces nosotros estamos así, hasta que no vengan a pedirme disculpas o perdón, yo no voy a perdonar. Primeramente el asunto del perdón es entre nosotros y el Señor. Entre nosotros y el Señor. Es triste pensar que familias no se hablan, familias no se tratan por falta de perdón. Familias han quedado divididas por falta de perdón. Hermanos, necesitamos crecer en esto de omitir la ofensa y aprender a perdonar. Así que, hermanos, para resumir en esta mañana, quitemos y no permitamos dentro del hogar aquellas cosas que no edifican, aquellas cosas que no construyen, aquellas cosas que no ayudan en nada al buen crecimiento de las relaciones familiares. Quitemos esas cosas del hogar. Y agreguemos lo que sí funciona, lo que sí ayuda, lo que sí edifica, como lo son la omisión de la ofensa y el perdón. Y que el Señor siga bendiciendo a nuestras familias. Amén. Padre, gracias.